Hola, ¿qué tal? Soy Tito Ortiz de México. Mando un fuerte abrazo para toda la gente que está haciendo que el torneo de novatos sea posible. También al Círculo de Debate de la Universidad de San Marcos en Perú. Y como parte de todo ese esfuerzo me pidieron que hiciera un pequeño taller sobre métricas y clashes o comparativas. Entonces, le quiero dar dos enfoques centrales a este taller. El primero de ellos es explicar en qué consisten estos conceptos para poder romper cualquier confusión o cualquier mito que haya al respecto de los mismos. Y en segundo lugar, también poner mucho énfasis en los elementos que ustedes deberían considerar de ambos conceptos al momento de construir sus argumentos o también de presentar sus casos en cualquier debate, sobre todo tomando en cuenta los criterios internacionales que existen en el formato de debate parlamentario británico. Entonces, voy a comenzar con las métricas y para esto creo que va a haber dos ideas centrales que debemos entender. No solamente entender qué es una métrica, por un lado, sino también, por el otro, entender qué es una carga de la prueba, porque son conceptos que tienen una estrecha relación y también tienen implicaciones significativas para la forma en la que ustedes pueden construir sus casos de debate. Entonces, la métrica en debate parlamentario británico es básicamente esta gran pregunta que puede ser respondida tanto del lado de gobierno como del lado de oposición y que en el mejor de los casos, si se hace bien, debería funcionar como una especie de parámetro de evaluación para poder decidir cuál es el equipo que efectivamente ganó el debate y fue capaz de imponerse a los otros tres equipos. Y por eso es importante que cuando ustedes piensen en una métrica, justamente piensen en cuál es la gran pregunta del debate. Y es una pregunta que debería aplicar por igual a ambos lados del mismo, ¿no? Como a gobierno, como a oposición. Entonces, pensemos en una moción. Me gusta mucho una que salió en el TODI de 2019, que era algo más o menos como esta casa en situaciones de graves crisis económicas dejaría el mando de las decisiones económicas a un grupo de tecnócratas. Entonces, una gran pregunta a responder en esta moción que salió en este torneo podría ser en dónde se supera de mejor forma la crisis económica. Y esta aplica tanto para el lado que le toca defender al gobierno, que es que llegue este grupo de tecnócratas a desplazar a los burócratas o a los funcionarios usuales del gobierno, o el lado de oposición donde son estos políticos que están en los ministerios de economía y finanzas, que son los que están tomando las decisiones actualmente y digamos se tiene que defender que se mantengan en ese cargo de poder durante la crisis económica y que los tecnócratas se mantengan también en sus funciones habituales, por ejemplo, un banco central o el CEO de algún banco nacional o internacional. Entonces, ahora que he introducido la idea o la definición más bien de una métrica, hay que pensar en cómo se fabrica una métrica. Y un poco ya les había adelantado que la métrica tiene que ver con este aspecto que consideremos es el más importante, el más relevante del debate. Entonces, primero tenemos que pensar justamente en eso, poner mucho cuidado a la moción, leerla con mucha atención, con tranquilidad y entender de qué va la moción es importante para poder entender cuál es la relevancia o cuál es el sentido de que esa moción se esté debatiendo en este momento en particular, porque esto va a permitir entender también qué es lo que está en juego, que es la siguiente pregunta que creo que deberíamos tomar en cuenta a la hora de pensar en una moción. ¿Qué es lo que está en juego de ganarse o de perderse en esta moción para ambos lados del debate? Lo siguiente es, ¿qué es lo que yo perdería si mi lado gana el debate y qué es lo que el otro lado perdería si su postura es la que gana? Es decir, esta especie de costo de oportunidad y de trade-off
es importante también para entender por qué podría ser importante el tema central de esta moción, incluso si hay cosas que se sacrifican. Volviendo a la moción que les había comentado, suponiendo que lo más importante es dónde salimos de esta crisis económica más rápidamente y somos el lado de gobierno que le toca defender la llegada de un grupo de tecnócratas a las decisiones económicas, estaríamos un poco sacrificando, digamos, esa soberanía y esa libertad que tuvo el pueblo de elegir a su gobierno a través de las urnas y que por lo tanto quien es el presidente pues ponga a gente de su confianza en los ministerios económicos, ¿no? De alguna forma la llegada de estos grupos de tecnócratas sería una especie de vulneración a este principio económico donde elegimos a quien tiene el respaldo, a quien tiene las preferencias de la mayoría y por lo tanto creemos que aquí lo más importante es que justo estos podrían llegar a sacarnos de la crisis y por lo tanto no nos importa, ¿no? Un poco esto ayuda a pensar como el tipo de cosas que están en juego y por qué son importantes y al final creo que es algo que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de pensar en métricas, por ejemplo. Ahora bien, todas las mociones de debate, sin importar su tipo, su tema, su redacción, todas ellas tienen que ver con cómo se logra un objetivo específico, incluso si esto no está de manera explícita en la redacción de la moción. Entonces, siempre tienen que pensar también en cuál es el objetivo que se logra o que se lograría hipotéticamente en la moción que les tiene que salir y esa usualmente es una métrica bastante aceptable, bastante eficaz y que les puede ayudar mucho a poder plantear sus argumentos. Entonces, creo que en general todos estos consejos nos permiten evaluar cuál es una buena métrica para el debate. En un momento más les voy a explicar cuál es la métrica que nos va a ayudar a ganar el debate y que creo que es lo más importante también a la hora de que planteamos una métrica. Entonces, en ese sentido, tengo algunos consejos por cámaras. Para primer gobierno, creo que hay primero un mito que es sobre cómo primer gobierno es la cámara o el equipo más difícil o más complicado de debate BP. Yo creo que no, yo creo que es de hecho una de las posiciones que mayor ventaja significan cuando la has practicado y cuando los nervios no te ganan en tus discursos y creo que esta principal fortaleza estratégica relacionada con primer gobierno tiene que ver con la posibilidad de que tú puedes presentar una métrica para el debate y los otros equipos, si bien no están enteramente obligados a seguir tu métrica, y esto tiene que ver con cosas como si tu métrica efectivamente era buena o a lo mejor era injusta o era no atingente a la moción, pero en general, en la mayoría de los casos, si lo hacen más o menos bien, los equipos deberían ajustar sus argumentos a dicha métrica porque son los términos en los cuales primer gobierno ha planteado el debate. Entonces, el hecho de obligar, de forzar a los equipos a entrar a un debate en tus propios términos a partir de una métrica es una herramienta sumamente poderosa. Entonces siempre piensen estratégicamente en cuál va a ser su métrica y no olviden relacionar todos sus argumentos con esa métrica. Incluso también creo que a la hora de, por ejemplo, hablar del debate en bajas, una buena métrica y unos argumentos que están totalmente relacionados con la misma van a obligar a tu baja a también ajustarse rápidamente o lo mejor que puedan a esa métrica y en ese sentido un poco los van a arrinconar a que los argumentos más relevantes del debate son los que tienen que ver con esa métrica y si ustedes lo hicieron bien, entonces también van a reducir el margen de maniobra que una baja pueda tener. Entonces, esto es totalmente importante. Ahora bien, eh, consejo para alta de oposición, ustedes tienen que mantener una flexibilidad amplia para poder ajustarse prácticamente de manera inmediata a una métrica presentada por primer gobierno. Entonces, yo recomendaría que primer debatiente de alta de oposición siempre sea
quien tenga la mayor flexibilidad, creatividad o resiliencia incluso para poder ajustarse rápidamente a esos cambios y en los momentos en los que sea muy complicado hacerlo, que seguramente les va a tocar siempre, porque siempre ocurre que tienes un buen primer gobierno y cuesta trabajo adaptarse a una buena métrica de manera tal que tú también tengas una chance de ganar el debate. Lo que recomiendo en esos casos es que el primer orador de oposición se dedique a refutar los argumentos presentados por primer gobierno para demostrar cómo esos argumentos no llegan a demostrar la métrica propia de primer gobierno y luego presentar los argumentos pertenecientes a alta de oposición con su propia métrica. Al final deberían destinar quizás unos 30 a 40 segundos a comparar esas métricas, tanto la presentada por primer gobierno como la presentada por ustedes, para que el debate sea realmente tal y no sea una especie de discursos o monólogos paralelos entre las dos altas. Entonces, siempre tienen que comparar esas métricas, sobre todo si ustedes van a correr una estrategia de sacar una métrica adicional. Pero ojo, insisto, esto no implica que tienen que ignorar la métrica presentada por el primer gobierno, simplemente le dan un trato, digamos, diferenciado respecto al contenido que ustedes van a presentar en su debate. Y finalmente un consejo para las bajas, que creo que es en realidad sencillo, pero es que muchas veces cuando llega el momento de las bajas ya es muy tarde para cambiar una métrica y muchas veces por el tiempo que tienen los extensionistas para lidiar con presentar la extensión, refutar argumentos, presentar diferenciaciones, es muy difícil que se pueda presentar una métrica de forma exitosa. Entonces lo que recomiendo más bien es que ustedes se ajusten a las métricas que ya acordaron quizás de manera explícita o quizás no en las altas y entonces dediquen todo su tiempo a relacionar sus argumentos de extensión con esa propia métrica. Creo que es una estrategia que les va a asegurar quizás no el mejor debate posible, pero sí la mejor chance para poder ganar el debate que efectivamente ocurrió. En caso de que ustedes consideren que es necesario presentar una nueva métrica, lo cual puede ser también algo usual o justificado y legítimo en muchas ocasiones, asegúrense de hacerlo de forma clara, dedicarle el suficiente tiempo y también presentarlo de forma delicada y sensible a lo que ya ocurrió de manera previa en el debate. Si hay un gran acuerdo entre las altas sobre cuál es la métrica del debate, ustedes tienen menos posibilidad de introducir una métrica de forma exitosa al mismo. Creo que una buena chance de hacerlo es rápidamente identificar en los dos primeros discursos del debate cuál es posiblemente la métrica entre las altas y poder insistir en que eso no es lo más importante a través de puntos de información. Eso va a aumentar significativamente el margen de maniobra sin que necesariamente se incurra, por ejemplo, en revelar antes de tiempo mi extensión y permitir que las altas pongan pre-refutaciones a contenido que yo voy a presentar. Entonces, eso en general, consejos por cada una de las cámaras. Ahora bien, la métrica no tiene ningún sentido si no tiene ninguna relación con los argumentos que vamos a presentar, porque entonces únicamente estaríamos perdiendo el tiempo en pensar en una métrica. Las métricas tienen sentido únicamente en tanto nuestros argumentos se desprenden directamente de esa métrica, y esto me lleva al segundo concepto que les quiero explicar relacionado a la métrica, que es la carga de la prueba. ¿No? La carga de la prueba es nuestra respuesta en concreto a esta gran pregunta que es la métrica y tiene que ver con nuestra postura que fue sorteada previamente con el debate, ¿no? Primero si somos gobierno u oposición y si somos altas o somos bajas. Entonces, aquí me gusta mucho pensar en estos juicios que salen en las películas generalmente estadounidenses, ¿no? Donde hay un caso de homicidio y, por ejemplo, el abogado que demanda a alguien por este asesinato, homicidio, tiene que demostrarle al jurado que este acusado efectivamente, por decir algo, estaba en el lugar del asesinato en el momento en el que se cometió, que compró o estaba en posesión de un arma que coincide, por ejemplo, con las heridas y
tiene que ver también, por ejemplo, con demostrar que la persona acusada efectivamente tenía una causa o un móvil para cometer ese delito. Entonces, se dice que el abogado que demanda tiene una carga de la prueba de demostrar que sus dichos sobre que alguien es culpable son efectivamente ciertos, y entonces eso es básicamente la carga de la prueba, ¿no? Todo aquello que yo tengo que demostrar para que mi posición o mis afirmaciones sean correctas, o por lo menos para demostrar que tengo algo más de razón que la parte contraria. Esto creo que es lo más importante entender dentro de una carga de la prueba, porque no es algo directamente que se desprenda del Parlamento británico como institución, que es la inspiración para este formato, sino un poco tiene que ver con estos juicios orales donde las partes que proponen ciertas cosas tienen que demostrar también otras más para que lo que dicen sea tomado en cuenta como algo válido y algo legítimo. Ahora bien, si alguien no demuestra algo en un juicio o su coartada no es creíble como sí lo puede ser la del acusado, entonces se dice que no ha demostrado con suficiencia lo que ha dicho. Aquí la diferencia es que en debate BP todos los equipos tienen una carga de la prueba que asumir, y no es justo, por ejemplo, que haya un equipo de primer gobierno que asuma una carga de la prueba y que entonces una alta de oposición solamente se dedique a refutar esa carga de la prueba. Alta de oposición tiene que hacerlo, pero también tiene que demostrar una carga de la prueba propia, y por eso es que más o menos podemos concluir que en debate BP tanto los argumentos como las refutaciones tienen un peso quizás equivalente entre ambas, porque no solo se trata de demostrarle a los paneles de jueces que mis contrincantes están mal, sino que yo también tengo algo de razón. Es un ejercicio simultáneo y paralelo. Entonces, esta carga de la prueba siendo lo que yo tengo que demostrar para que lo que me toca defender efectivamente sea la mejor postura, y es también, por otro lado, esta respuesta a esta métrica, es que podemos decir, si volvemos a nuestro ejemplo de la moción, que ante una métrica que nos propone un debate de en dónde se sale rápidamente de una crisis económica, una buena carga de la prueba, o al menos creo que sencilla para explicar bien lo que quiero compartirles, es que se sale mejor de la crisis cuando un grupo de tecnócratas empiezan a tomar las decisiones que otro grupo de burócratas políticos sin la misma capacitación o preparación académica están tomando, ¿no? Entonces, es un poco burdo este ejemplo, y en debate deberían, y sé que lo van a hacer mejor que esto, pero es básicamente mi respuesta. El lado de oposición va a decir, claro que no, se sale mejor de la crisis cuando tienes estos burócratas que fueron, digamos, de alguna forma ratificados de manera popular en las urnas, que entonces tienen legitimidad, que son conscientes de las necesidades de las personas, a diferencia quizás de lo que podríamos creer de estos tecnócratas que viven en la capital, que se dedican a organismos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son las respuestas a esta métrica. Entonces, lo siguiente, ¿cómo relaciono mi métrica y mi carga de la prueba con mis argumentos? Y es que creo que generalmente en debate hay un problema con cómo estamos construyendo argumentos, y es que en cuanto leemos la moción y sabemos qué posición nos toca defender, rápidamente, de manera inmediata, nos lanzamos ya a construir argumentos, y creo que eso es un error estratégico muy, muy, muy grave, y que puede significar en perder puntos que podrían haberse ganado. Lo primero que ustedes tienen que hacer antes de saltar a construir argumentos es pensar en estrategias. Y la mejor forma para pensar en estrategias en debate parlamentario británico es pensar primero en el mejor mundo posible para que yo en mi lado gane este debate, y pensar después en cuál es el mejor mundo posible para que mis lados contrincantes ganen el debate. ¿Esto qué es? Pensar en la mejor versión de nuestras cargas de la prueba en función de la métrica que nosotros creemos es la que va a ser dominante durante el debate. Entonces, pensar en cómo se ven esos mundos y qué necesito yo en mi mejor mundo
para ganarle al mejor mundo de la oposición es lo que me va a dar una buena estrategia y una buena idea de más o menos cómo tendrían que lucir mis argumentos, qué es lo que tendrían que demostrar en este debate y sobre cuáles puntos deberían enfocarse principalmente. Ojo, que si yo le gano a mi oposición en su mejor escenario, me da lo mismo que ellos me ganen en mi peor escenario, porque yo ya les gané en el más fuerte de ellos y creo que este tipo de pensamientos estratégicos se logran a partir de pensar en cuál es la mejor carga de la prueba que podría llegar a demostrar el lado contrario para ganar la métrica central del debate. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos una idea muy clara, muy amplia, pero a la vez muy específica de qué es lo que yo tengo que hacer para ganarle a las oposiciones. Ojo que una cosa diferente serían las bajas, pero creo que principalmente prefiero un escenario donde puedo ganarle a los dos equipos de las bancadas contrarias y a lo mejor pelearme un primero o segundo con mi bancada baja que estar en una mayor incertidumbre sobre esto. Un primero y un segundo no está tan mal como pelear por un tercero y un cuarto. Entonces eviten en todo sentido siempre enfocarse en los escenarios peores que puede sacar el otro lado del debate. Es muy común que en América Latina los debatientes se enfoquen en pensar siempre en los peores escenarios posibles. Por ejemplo, si hablamos de la implementación de una política pública, una crítica bastante frecuente en los casos del circuito hispanohablante es que las refutaciones se centran en es que esa política va a tener corrupción, es que ese gobierno es ineficaz. Y es probable que en nuestro contexto eso sea cierto, pero un poco para que el debate sea tal y tenga sentido el encerrarnos 8 horas al día en un salón de debate durante un torneo, tenemos que creer que las cosas de alguna manera son factibles en su mejor escenario, en su mejor versión, y creo que esto es un poco también el pensamiento estratégico que entender las cargas de la prueba en su relación con la métrica nos va a permitir tener y además poder aumentar nuestra probabilidad de sacar muchos puntos en debate. Piensen que debate parlamentario británico no se trata de quién es mejor argumentando o quién es el que conoce más de un tema específico. Debate parlamentario británico en realidad se trata de quién o cuál es el equipo que tiene la mejor estrategia, incluso si no es el que tiene más experiencia, el que argumenta mejor o el que sabe más, siempre un equipo con mejor estrategia va a terminar prevaleciendo sobre estos otros dos tipos de equipos que pueden ser altamente competitivos, pero hay un punto ahí que al formato le gusta mucho y que es algo que se evalúa muy bien en los circuitos internacionales y es justamente cuál es el alcance y el límite que tiene tu estrategia y para esto hay que pensar en relación a lo que los otros pueden hacer en el debate y creo que la mejor forma de hacerlo es pensar en qué es lo mejor que idealmente sacarían estos equipos. Entonces, creo que ese es un pensamiento que ayuda mucho a poder construir buenos casos sólidos, complejos, sofisticados, sobre todo estratégicos y ganadores. Ahora bien, la segunda parte, que es un poco más breve, es sobre los clashes o las comparativas. Y es que un poco el circuito hispanohablante de debate ha ido evolucionando. Entonces, originalmente teníamos este concepto de clashes o los choques del debate. Este concepto, digamos, ya no es del todo operativo, ya nos regimos más por un concepto que tiene mayor vigencia en el circuito anglosajón, que son las comparativas. Entonces, voy a explicar un poquito de qué van y darles un par de consejos para que ustedes piensen en ideas para construir buenas comparativas. Entonces, creo que hay tres principales funciones de las comparativas. En primer lugar, demostrarle respeto intelectual a tu adversario en el sentido de decirle, te considero un interlocutor válido y tienes ideas tan buenas
que no hay un trato mejor que yo pueda darle a esas ideas que compararlas con mis propias ideas que son igualmente buenas como las tuyas. Entonces, creo que en ese sentido, y ustedes probablemente lo han experimentado o lo van a experimentar durante los torneos que participen, que no hay peor forma de sentirte o de faltarle el respeto a alguien en debate que ignorar sus ideas, que ignorar sus casos, que aislar a las personas del debate. Creo que eso es un sentimiento terrible y creo que en principio las comparativas nos ayudan un poco a demostrarle a nuestros adversarios este respeto y este aprecio intelectual en lo que al final del día es una competencia académica de alta exigencia, como lo puede ser debate. Entonces creo que en principio esto es como una función simbólica, pero también que tiene una invitación a todos ustedes de que no consideren ideas como tontas o ridículas. Todas son buenas, todas son válidas y al final todas merecen tener un espacio para ser contrastadas. La segunda función que le veo a las comparativas es que ustedes tienen que asumir los costos de tu lado del debate. Es decir, es este concepto de costo de oportunidad o de trade-off, donde el hecho de que mi lado del debate sea el que efectivamente se desarrolle o se implemente en la realidad implica que estamos dejando de lado otras opciones que pueden ser igualmente buenas, o a lo mejor que el costo de desarrollar esa medida o ese mecanismo pues tiene ciertas implicaciones que valdría la pena considerar para evaluar si en un análisis neto entre costo-beneficio efectivamente esto conviene hacerlo o no conviene hacerlo. Entonces, esto va también ya en función a las comparativas y es que creo que una primera comparativa es una comparativa de contrastar nuestro caso del debate con la realidad. Porque pues en la vida, en la realidad, no todo es blanco o negro o bueno y malo, sino que hay matices y cualquier decisión tiene elementos que pueden ser contraproducentes o no del todo dañinos. Entonces, primera pregunta a responder en las comparativas, y esto es algo que le tienen que dejar claro a los jueces, es ¿qué es lo que pierdo al tomar mi decisión y por qué no me importa? Porque los beneficios que obtengo son mayores que lo que estoy perdiendo. Y esto tiene que ver mucho con un problema que hay muy fuerte, creo, en los casos que sacan en el circuito hispanohablante, y es que muchas veces nos dedicamos a contar y a presentar cosas buenas de nuestros lados del debate sin necesariamente hacer un juicio crítico de cuáles son los puntos negativos de nuestra medida. Cuando hacemos esto, pasan dos cosas sumamente benéficas. Uno, nuestro lado, o nuestro caso más bien, se hace significativamente más sólido, más sofisticado, y creo que esto es persuasivo para los jueces en el sentido de decirles, yo sé y yo reconozco que mi lado tiene ciertas cosas malas, pero aún así deberíamos tomarlo en cuenta como algo importante. Pero es que también, por ejemplo, cuando llega un equipo en alta o un equipo en baja, y me quiere decir, es que tu lado tiene todas estas cosas negativas, yo de alguna forma ya las tenía consideradas y ya sabía cómo poder compararlas con las cosas buenas y entonces que no sean tan significativamente dañinas o perjudiciales esas críticas o señalamientos que podrían provenir de equipos contrincantes. Reduces el margen de maniobra que tus contrincantes tienen para atacar tus argumentos cuando tú mismo ya estás comparándolos con sus cosas negativas, y esto es muy importante y muy estratégico. Y finalmente, una tercera función de las comparativas es que eh, ayudas al panel de jueces con la evaluación del debate. Porque al final, debate parlamentario británico lo que hace es plantear una igualdad de condiciones donde las diferencias, por ejemplo, entre un lado A y un lado B son marginales, son mínimas. Se asume que los dos lados de un debate son igualmente buenos, igualmente viables y factibles y presentan potencialmente daños similares, al menos en magnitud de impacto. Entonces, esto nos lleva a pensar que o sea, que esto tiene sentido para que haya debate, ¿no? Si no, no sería justo, si no, no sería balanceado y perdería un poco el chiste y lo bonito y la magia de poder contrastar ideas. Pero a la vez,
creo que nos lleva a darnos cuenta que lo que efectivamente podemos demostrar en un debate son cosas muy exclusivas de cada lado, pero también muy marginales. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que al final todas las ideas son igualmente buenas, igualmente malas, y lo que hay que hacer es comparar esas ideas para que al panel de jueces le quede claro cuál es la idea que debería prevalecer y ganar, por lo tanto, el debate en cada una de las salas. Porque si no existe esta comparación, el panel de jueces va a tener que hacer esta comparación en la deliberación de acuerdo a sus propios criterios, a sus propios sesgos, quizás también de acuerdo al buen o mal humor que puedan tener en ese día, a si el torneo dio desayunos o si a lo mejor se desplazaron 1 hora, 2 horas de sus casas o sus hoteles a la sede del torneo, a la universidad, a la escuela. Entonces, creo que cuando tú le das la chance al panel de jueces de ser ellos quienes decidan una comparativa, estás teniendo un alto grado de incertidumbre. Es mejor que tú asumas el costo de hacer esa comparativa durante tu discurso para dejarle en claro al panel de jueces quién es el que gana en un cierto choque, por ejemplo, alta de gobierno contra baja de oposición, y que entonces el mensaje que se le manda a los jueces es: alta de gobierno tiene buenos argumentos, los míos son mejores. Insisto, en debate parlamentario británico no hay buenos y malos argumentos, simplemente hay argumentos mejores que otros, y esto se deja en claro cuando hacemos las comparativas. Decirle a un panel de jueces que mi argumento es bueno y el de ellos no es un mensaje erróneo, porque al final van a tener que asignar posturas y un poco es probable que los argumentos en verdad sean igualmente buenos en los 4 equipos. Entonces el mensaje correcto es decirle al panel de jueces: mira, sus argumentos son buenos por esto y esto y esto, pero los míos les ganan por este tipo de cosas, y es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer comparativas. Entonces, en general, estos son los elementos y las ideas que quería presentarles. Eh, Les invito mucho a que sigan el contenido de La Palestra, que es una plataforma de debate parlamentario británico donde mi pareja de debate, Marcela Gómez, y yo, junto con algunas personas que vamos invitando progresivamente, creamos material específico sobre cómo debatir ciertos temas y cómo hacer algunas cosas en debate parlamentario británico. Creo que de cara al tono espero pueda ser de ayuda. Y también lean mucho, lean noticias, traten de leer temas de los que ustedes saben que no saben, y esto les va a dar una ventaja comparativa significativa para poder obtener más puntos, versus a que si ustedes se quedan con el conocimiento que ya tienen. Creo que lo más bonito de competir en debate parlamentario es esta oportunidad de poder aprender de manera autodidacta y poder conocer más cosas todo el tiempo, pero además poder aprender y compartir con nuestros colegas debatientes. Creo que esto es sumamente importante. Entonces, les deseo mucho éxito en el tono. Ojalá que sea un muy buen torneo para ustedes. Diviértanse mucho, aprendan mucho y sobre todo cuídense en estos momentos de pandemia global. Les mando un abrazote desde México.